Muy buenos días, amada familia Vid. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Nos encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, una carta dirigida a una comunidad expatriada, dispersa, y con esa situación, por supuesto, muchos desafíos y sufrimiento, dolor. El hilo conductor de esta carta siempre nos deja ver un tema constante: el sufrimiento del creyente. En los diferentes estadios de la vida, al lado de diferentes ocasiones o personas, y cómo los cristianos debemos vivir piadosamente nuestro peregrinaje. Y cómo ese sufrimiento bien vivido, bien asimilado, produce gloria a Dios y es un testimonio fuerte a un mundo caído. Hoy nos encontramos en el capítulo 2, a partir del versículo 11, y quiero pedirle que se preocupe mucho, se interese en escuchar la voz de Dios a través de este fragmento. Así que ore conmigo, por favor. Precioso Padre, no hay nada fuera de ti. Mi esperanza viva está en ti, Señor, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Mi confianza eres tú, Señor, que tú eres absoluto, eres soberano y eres santo, 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 perfecto y justo en todos tus caminos, en todos tus designios, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Mi peregrinaje, mi paso por esta tierra, lo confío a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, a partir hoy del versículo 11. Mi Biblia tiene como título Vivid como siervos de Dios. Y hoy veremos que también el sufrimiento del creyente se vive en el acato, en la noble responsabilidad que tiene el creyente de reconocer las autoridades, someterse a las autoridades por temor de Dios, por amor a Dios y por testimonio a ellos. La verdad es que las autoridades son delegadas, son puestas por Dios y tienen como propósito el orden, el buen juicio, la moderación, el equilibrio en la sociedad. Sin embargo, las autoridades puestas por Dios o delegada por Dios la autoridad está en manos de hombres, muchas veces hombres caídos que no temen a Dios, que rechazan el nombre del Señor Jesucristo. Y sin embargo, esa gracia de Dios puesta en ellos es para bendición de todos. Y se nos ordena a los cristianos reconocer en todo lugar quién está en autoridad, honrarle, respetarle, porque finalmente quien desestima o reprueba o rechaza las autoridades, rechaza a Dios. Este fue el caso del pueblo hebreo, cuando cansados, incómodos por el ministerio de Samuel, de sus hijos, le piden que les dé un rey como todas las naciones. Y Samuel, triste, orando al Señor, derramando sus lágrimas, escucha cuando Dios le dice: no te entristezcas, porque no es a ti que te desprecian, sino a mí. El desprecio por las autoridades es un desprecio a Dios. Y nunca salimos bien librados, destruyen nuestras vidas, porque al final es un desprecio a aquel que ha puesto las autoridades. Sin embargo, para usted que me escucha, el concepto de autoridad y de sometimiento puede ser muy ofensivo. Por eso yo le invito a que deje a un lado por un momento, mientras escucha esta predicación, sus malas experiencias con las autoridades. Y que escuche con un corazón noble qué es lo que Dios puede hablarle a través de este fragmento. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí encontramos un primer sufrimiento
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que hago, eso aborrezco. Ese es un sufrimiento del creyente. Amar a Dios, desear hacer siempre la voluntad de Dios y encontrarse todos los días con una inclinación, con una concupiscencia fuerte, con un deseo desmedido, apoyado por el ambiente, por el medio, por la influencia, por todo lo que le rodea. Y cada cristiano, cada uno de nosotros, batallamos en diferentes estadios de nuestra vida con alguna forma de debilidad. Ahí hay sufrimiento para el creyente, pero es un sufrimiento santo, es un sufrimiento noble. Y amorosamente Pedro escribe a esta congregación: les ruego, amados, que como extranjeros y peregrinos, ya lo había dicho Pedro antes, no se amolden a este mundo, no se ajusten a las condiciones o a las ofertas de este mundo. El apóstol Pablo, y puede acompañarme en Efesios capítulo 4, habla justamente de esto, nos describe más detalladamente. Por favor, Efesios capítulo 4, y leamos a partir del versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto de despojaos es igual a abstenernos. Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo se encuentra ese hombre? Está corrompido por los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, que está corrompido, corrupto, por los deseos que a la final son engañosos. Nunca son satisfactorios. Los apetitos profundos, insaciables del ser humano los llevan a las adicciones, a las perversiones, al desequilibrio, a todo tipo de deterioros. Pero sabe, también le lleva a la frustración, al desencanto, a la depresión. Cuando una persona inclina su corazón a la satisfacción de las cosas temporales, vive una vida de constante opresión, desaliento y de insatisfacción. Y esto muy bien describe este tiempo que estamos viviendo. Y no diríamos que solamente en los jóvenes, en todas las edades vemos hoy eso. Son deseos engañosos. Y dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en vuestra manera de pensar, transformaos en vuestra manera de ver la vida. Nuestra cosmovisión tiene que ser enteramente bíblica o no podemos sobrevivir. Enteramente bíblica. En todos los aspectos de la vida. Esto es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ver la vida con los ojos de Cristo. Pensar la vida con la mirada o la perspectiva bíblica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos con el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre como creados según Dios, no según los estándares culturales, no según los sacerdotes de este tiempo, en el templo de este tiempo. ¿Sabe cuáles son los sacerdotes de este templo? De este tiempo. Los sacerdotes de este tiempo son los psicólogos.
y dicen cuanta cosa les parece. Y el templo, la internet, con todos sus canales o aplicaciones, y la gente tiene un problema y va a ellos. Tiene una inquietud y va a ellos. Ellos, los psicólogos de este tiempo, ellos son los sacerdotes que están guiando la conciencia y las decisiones de la gente. Y la gente acude a ellos. ¿Sabe qué es lo más triste? Personas que hacen profesión de fe como de cristianos, se identifican como cristianos. Su guía no es las santas, piadosas, perfectas, inerrantes escrituras, sino los sacerdotes de este tiempo. Debe haber una renovación y una transformación espiritual en nuestra mente, de una nueva vida, pero que es creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que está diciendo Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles nos da el apóstol Pablo? Por eso, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Con qué propósito? A fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Le invito, le dejo como tarea que siga leyendo y lea todo el capítulo 5, luego el capítulo 6. Hay un tipo de aflicción, de sufrimiento en el cristiano genuino. Pero me hace recordar esto, hermanos. Y a mi corazón trae mucho aliento las palabras del Divino Maestro. Porque cuando Pedro amorosamente insta a la iglesia a desechar, a abstenerse de los deseos carnales, en algunos momentos de nuestra vida podríamos decir, pero ¿cómo esto es más fuerte que yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y el buen pastor nos dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Claro que sí. De vez en cuando nos hallamos abrumados, atrapados, sin fuerza, por las debilidades de la carne. Vaya a Cristo, hermano. Vaya a Cristo. Derrame sus lágrimas en la presencia de Cristo Dios. Y usted va a experimentar el poder de Dios, santificando su alma. Usted no se santifica hoy para estar fortalecido mañana, el otro año. Usted va a los pies de Cristo hoy para recibir el maná, el alimento de vida de hoy. Y así cada día tendremos la victoria, porque separados de Él nada podremos hacer. Esta es una de las batallas y de los dolores del sufrimiento del buen peregrino del reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto con el sometimiento a las autoridades? Es Pedro guiado por el Espíritu Santo, guiando pastoralmente a la iglesia cómo vivir. Cómo vivir lo que la gente no puede observar, juzgar de nosotros, lo que es interno, las batallas que vivimos internamente. ¿Cuántas personas escuchan domingo tras domingo la predicación piadosa y seria, responsable de la palabra de Dios? Termina la disertación, dan la vuelta y se han olvidado.
Esa es una manera de no someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Considere eso entre su corazón. Atienda a la palabra de Dios, porque no estamos aquí, hermanos, para mirar atrás. No estamos aquí para darle la razón a Satanás ni a los deseos engañosos de la carne. No estamos aquí para ser destruidos, hermanos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, por causa del Señor. Esto es muy importante, y es la manera como Pedro va a pedir que cada creyente viva piadosamente bajo la sujeción a las autoridades, por causa del Señor. Porque siempre usted y yo podríamos encontrar una razón para el desacato. Que los gobernantes no son honestos, que las autoridades son corruptos, que no cumplen sus responsabilidades, que los padres de familia son o somos difíciles o intolerantes o arbitrarios. Siempre, amada hermana y amado hermano, hallaremos razones para el desacato, para el menosprecio, para la anarquía. Y todos hemos pecado y hemos sido violentos en este sentido. Si algo es claro, es que lo que describe la caída del hombre es la rebelión del hombre contra Dios. Nos rebelamos contra la máxima y perfecta autoridad. ¿Cómo no nos rebelamos contra las autoridades delegadas? Pero Pedro nos insta que suframos el dolor, la aflicción que muchas veces trae someternos a toda institución humana y hacerlo por causa del Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, por causa del Señor. Y sabe que Jesucristo es nuestro mejor y más grande ejemplo de sometimiento. Al final lo veremos. A los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es que esta es la naturaleza del orden de las autoridades. Que se exprese un rasgo, así sea tenue, pero de la justicia de Dios, de la honestidad, de la protección. Las autoridades no están puestas por Dios para el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Sométete a la autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios, hablando de los gobernantes, de la fuerza pública, para castigo y condena de los malhechores. Y si aún vemos que esas autoridades ilegítimamente o indebidamente protegen a los malhechores y dan juicios injustos a los inocentes, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. No lo dude, Dios no puede ser burlado. Dios aborrece las balanzas desajustadas. Ellos darán cuenta a Dios. Pero en cuanto a usted y en cuanto a mí, el reconocerlas, el respetarlas, es el sufrimiento muchas veces del creyente. Aunque no debería ser sufrimiento, pero lo es. Porque hay una pizca de contaminación, hay un ropaje del viejo hombre en nosotros que siempre nos inclina a la rebelión. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Esta es la voluntad de Dios, haciendo bien, siendo buenos ciudadanos, siendo gente ejemplar. Y usted seguramente que se encuentra de vez en cuando en su entorno laboral, educativo o familiar, porque en todo lugar hay una referencia de autoridad. Y se puede encontrar en que necesita defender sus derechos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Gritaremos? ¿Golpearemos? ¿Insultaremos? ¿Dañaremos? ¿Destruiremos? ¿Rayaremos? ¿Mataremos por defender nuestros derechos? Quiero dejarle un ejemplo muy bonito y lo hallamos en el libro de Nehemías. Y le invito a que lea este libro. Pero hay un hombre llamado Nehemías que es copero del rey, que es su opresor en términos históricos, pero que en términos propios de él le trataba muy bien, porque era un hombre temeroso de Dios. Nehemías recibe la noticia de que la gente que quedó allá en Jerusalén, los desechados, estaban sufriendo y que el muro estaba en ruinas, y eso pesó fuerte a su corazón. Él estaba en exilio, él era un extranjero, peregrino, pero era un exiliado, o sea, él había sido arrancado de su tierra. Probablemente le hubiesen matado sus familiares o estarían ellos bajo algún tipo de yugo o de maltrato o de trabajo forzoso, pero Nehemías vive según el corazón de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón, estás deprimido. Eso te pasa, Nehemías. Entonces tuve un gran temor, porque quien le está indagando es su autoridad y podría ordenar incluso la muerte. Y dije al rey: eres un tipo malo, eres un vil desgraciado, criminal violento, has acabado con mi nación. ¿Cómo no he de estar triste? No es la manera. No es la manera como lo hizo Nehemías. Y dije al rey: vive el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Una actitud de respeto al rey, a pesar de que es un rey a fuerza, a presión. Es un reconocimiento de que él era la autoridad, pero también él es sincero. Es su oportunidad de ser sincero y de expresar al rey lo que vivía. Si le parece al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Es la conducta, es el ejemplo. Hallo aquí un ejemplo apropiado para cada uno de nosotros. Si tenemos la oportunidad de hacer un reclamo, está bien hacerlo, pero debemos hacerlo con respeto. No debemos ser violentos, no debemos ser hostiles ni vengativos. Dios juzgará todas las cosas, hermanos. Dios se encargará de enjugar sus lágrimas y hacerle justicia cuando Él así lo determine. Nehemías nos dice que él oró a Dios
presentando su carga, Dios le dio gracia. Esto es muy importante, hermanos, que los cristianos sepamos cómo relacionarnos frente a las autoridades. Porque, recuerde, ellas son puestas por Dios, son delegadas por Dios. Así que nos dice Pedro, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para destruir las fachadas, para hacer huelgas y manifestaciones tan brutales donde muere gente. No como pretexto de que tenemos libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cada vez que consideremos la autoridad, veamos al autor de la autoridad, Dios. Honrad a todos, dice Pedro, honrad. ¿Qué es honra? La honra es ver a la persona que está delante de mí y verla como alguien muy valioso, tan valioso que no tengo yo derecho de maltratarle, de deteriorarle, de menoscabar su identidad, su persona. Porque esa persona fue creada a imagen y semejanza de nuestro Dios. Honrar a las personas es verlas con muy alta dignidad y tratarla como corresponde, aun cuando esas personas no me honren, porque yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Si ellos no lo hacen, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Pero usted y yo, que somos cristianos, nos debemos sufrir la experiencia de honrarlos. Debemos vivir esa experiencia. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, reiterando una y otra vez. Amar es honrar. Someternos a las autoridades es amar y honrar primeramente a Dios y todas las personas en la sociedad que nos rodean. Piensen en las autoridades, no solo en los gobiernos. Piensen en lo íntimo de su hogar. La honra a sus padres. La honra a su cónyuge. La honra a sus hijos. A sus abuelos. Piensen en la iglesia. La honra a las personas que dedican su vida para servirle, para instruirle, que se han formado, que han pasado horas y horas sirviendo al Señor, estudiando la palabra de Dios, para entregarle a usted la palabra de Dios, la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Y mientras muchas veces los predicadores estamos en el ejercicio piadoso de la exposición bíblica, algunos de ustedes están conectados a las redes sociales o pensando en cualquier cosa, y otros no asisten a los cultos, se quedan en casa. ¿Acaso orando, meditando? Me temo que no. Y eso también es una manera de deshonrar a las personas que Dios ha puesto a nuestro servicio, a nuestro favor. Criados, esto contextualizándolo hoy es empleados. Empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes. Por supuesto que en Primera de Pedro dice criados, y ojo, de ninguna manera Dios avala el abuso, esclavizar a las personas. De hecho, Pablo
en una de sus cartas dice, si tienes la oportunidad de hacerte libre, hazlo. Pero en aquella época, una persona podría caer en una situación de pérdida económica tal en la que, sumando toda la deuda, podrían ser 5, 6, 7, 8 años de trabajo. Y pagaba su deuda trabajando como siervo. Otros tenían menos suerte y eran comprados como siervos. Nacían en condición de servidumbre. Pero y en todo caso, y para nuestro contexto, empleados, estar sujetos con respeto a vuestros jefes es estar sujeto y responder al contrato laboral que firmó. En las horas de trabajo que firmó, que se comprometió y que le están pagando. ¿Cuántos accidentes no se ocasionan porque el empleado está en sus horas laborales en las redes sociales o atendiendo otros asuntos y descuida su contrato laboral? Y esto no debe ser así en los hijos de Dios, empleados cristianos, por causa del Señor. Cumplan sus deberes laborales conforme al contrato. Y dice en este caso que esa sujeción no es solamente a aquellos empleadores, a aquellos jefes que son buenos, afables, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ciertamente hay jefes, supervisores muy difíciles, sí, sí. Si las demandas del jefe, si las demandas del supervisor no exceden su compromiso laboral, no lo involucran en actos que deterioran su honra, su dignidad, su buen nombre, sino deteriora su salud, usted debe responder incluso a aquellos que son iracundos. Porque de ninguna manera la palabra de Dios está instando a que usted se someta de una manera que se destruya, de ninguna manera. Porque alguien podría estar pensando en ejemplos así, porque sucede, pero si no es su caso, no use esos ejemplos para justificarse. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros empleadores, empresas. No solamente aquellos jefes o supervisores buenos, agradables, sino también a los difíciles de soportar, porque lo que merece aprobación es que alguien cristiano, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias, padecimientos injustamente. Lo que merece aprobación es así. Experimentamos el sufrimiento también en el contexto laboral, lo experimentamos. Pero se nos ha enseñado como que todo tendría que ser tan bueno, tan agradable, tan especial, tan divertido, y no es así. La vida está llena de sufrimiento y todo lo que emprendemos tiene sufrimiento y todo lo que hacemos tiene sufrimiento, pero el cristiano es distinto porque nuestro sufrimiento debe llevar a glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que merece aprobación. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Si eres mal empleado, ¿qué mérito tiene? Entonces, ¿qué podría decir? Que siendo mal empleado no le renuevan el contrato y usted dice, no me renovaron porque soy cristiano. No, porque lo hiciste mal. Lo que merece aprobación es cuando no te renuevan el contrato, porque eres honesto, porque eres transparente, porque no te dejas sobornar
porque no sobornás, porque no robás. Eso merece aprobación y es una aprobación de Dios. Que Dios puede decir, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Para esto fuisteis llamados, porque también, y aquí está nuestro ejemplo más importante, Cristo padeció por nosotros, la iglesia, dejándonos ejemplo, Él es el ejemplo, para que sigamos sus pisadas, o su ejemplo. Él, Jesucristo, no cometió pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mía es la venganza, yo daré el pago. Encomendar las causas al Señor. Dígame usted, ¿acaso Dios no lo ve todo? ¿No lo conoce todo? ¿Será Dios un juez injusto para no defenderle a usted cuando fuere tiempo? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos, ¿a qué? A los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivamos en la justicia, a la justicia, dentro de la justicia. Y parte de la justicia es reconocer y respetar a las autoridades, a los procedimientos, a las responsabilidades. Todos hemos pecado en esto, hermanos, todos. Pero todos tenemos la gracia, la misericordia de Dios que se renueva de día en día y nos asiste hoy para vivir piadosamente, honrando a Dios, en la práctica honrar las autoridades. Pedro le habla a una iglesia que sufre, pero que es santificada por el poder del Evangelio. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es uno de los ítems de la primera carta de Pedro que nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento, cómo nuestro sufrimiento es la oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado y que nosotros seamos cada día, en cada tensión, más semejantes a Cristo nuestro Señor. Vivir como siervos de Dios. ¿Cómo superamos nosotros? ¿Cómo sobrepasamos el sufrimiento? A la manera de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Para eso estamos aquí. Cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida. Reconocemos que estamos frente a autoridades y que ejercemos también autoridad sobre otros. Oremos en este momento y pidamos a Dios que ese sufrimiento que nos trae el someternos a las autoridades cada vez sea más llevadero, cuando reconocemos que las autoridades son un diseño de Dios para nuestra bendición. Precioso Padre, estamos en esta mañana, en este lugar, reconociéndote como nuestra autoridad y que la autoridad no es mala, como tampoco es malo el sometimiento a la autoridad y que si lo hiciéramos así, Señor, nos hubiésemos librado de tantos problemas, hubiésemos fracasado menos, nos habrían hecho menos daño
viviríamos más pacíficamente, tendríamos menos enfermedades, menos estrés. Y todo eso ha pasado, Señor, por nuestra rebelión. Y te pedimos hoy perdón, Señor. La rebelión es una forma de pecado brutal y muy abundante en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros. Santifícanos, Padre. Hoy, a través del consejo de tu palabra, renueva el espíritu de nuestra mente, para que estas cosas malas, estos deseos engañosos de la carne que batallan contra el alma, no nos lleven a la rebelión y a toda forma de maldad. Te lo rogamos hoy, Padre, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.